comenzamos esta jornada con información que tiene que ver con temas que no están en la agenda de nuestra ciudad, porque bueno, tienen que ver con otras problemáticas, pero que también van a tener en algún momento repercusión aquí, porque estamos hablando de la doctora Virginia Kramer, una médica forense de la cual ya hemos hablado y le hemos dedicado varios programas aquí en Se Presume Culpable, porque, bueno, esta médica forense hace pericias que al menos están bastante cuestionadas en el ámbito judicial en muchos casos. Afortunadamente aquí en Rosario en algunos casos no ha tenido la contundencia que ha tenido en otros lugares. Esta mujer ha hecho pericias en casos específicamente de violencia institucional, en casos de violencia de género y en casos de abuso sexual, seriamente cuestionadas, y bueno, el caso más conocido es el último que ha salido a la luz, que tiene que ver con el médico Pablo Ghisoni, acusado de abusar de sus hijos, y que luego de las pericias que había realizado afirmando que había existido abuso, esta mujer Virginia Kramer, finalmente uno de los hijos declaró que fue obligado a denunciar a su padre por abusos cuando eso no había sido real. Pero bueno, hoy vamos a hablar con alguien que conoce uno de los casos que también fueron muy resonantes en los últimos años, específicamente en pandemia y después durante toda la investigación, que es el caso Facundo Astudillo Castro, donde esta mujer participó y también realizó pericias bastante cuestionables. Allí, bueno, hubo una gran maniobra en conjunto con otro perito también que se dedica a las pericias vinculadas a la odorología con canes, con perros. Y allí también ha habido una serie de irregularidades para inculpar, específicamente en la mayoría de los casos, estas pericias cuestionadas se hacen para inculpar a personal policial en casos de violencia institucional, que claramente, como lo venimos denunciando desde hace muchos años aquí, son causas armadas en contra de la policía, donde esta perito tiene un papel preponderante. Vamos a hablar, porque ya está comunicado con nosotros, el periodista Germán Sasso, que es un periodista de Bahía Blanca, que tiene una extensa trayectoria en medios de comunicación en su ciudad natal. Es uno de los fundadores del medio La Brújula, que tiene un portal y una radio. Ha sido panelista invitado en distintos programas de televisión de América TV, es especializado en temas de política y justicia. También ha realizado investigaciones vinculadas al narcotráfico y a la corrupción policial, que han derivado en procesos judiciales. En 2014 fue procesado por negarse a revelar sus fuentes periodísticas y recibió el apoyo de decenas de organizaciones de defensa de la libertad de prensa y de los principales partidos políticos, y también es impulsor de la instalación de buzones antinarco, método respaldado por la Cámara de Diputados. Bueno, un periodista con amplia trayectoria, que también escribió un libro que habla sobre la trama del caso sobre la muerte de Facundo Astudillo Castro. Es el libro Operación Facundo, el cual leí completo y me parece un libro necesario para entender cómo funcionan estas operaciones en las que están vinculadas también organismos de derechos humanos, junto a estos peritos que realizan pericias truchas, entre comillas, para inculpar a personal policial específicamente, o en algunos otros casos también, porque conocemos acá también casos de violencia de género, también armados, con personas que pasan mucho tiempo detenidas siendo inocentes. Pero bueno, vamos ya a comunicarnos con Germán, que ya lo tenemos conectado. ¿Y qué tal, Germán? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. No sé si me pueden ver porque estamos con problemas de comunicación, pero bueno, ahí estamos. Te estamos escuchando bien, pero acá la operadora me dice que solo tenés que encender la cámara. Ahí está, perfecto.
¿Ahí estamos? Ahí estamos. Bueno, ¿Qué un tal, gusto. Germán? Buen día. Muchas gracias por esta comunicación Buen con Se día. Presume No, por Culpable. favor, gracias a ustedes. Bueno, no sé si pudiste escuchar la introducción que venía haciendo, pero Sí. bueno, hablaba de bueno, todo este tema de Virginia Kramer, ¿no? Que tiene una larga trayectoria de irregularidades a lo largo y ancho del país, y específicamente el caso que nos convoca hoy es el llamado a indagatoria de Virginia Kramer en Bahía Blanca por el caso Astudillo Castro. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Efectivamente, bueno, ustedes saben, vos en particular recién lo mencionabas, ¿no? El caso Facundo ocurrió aquí en Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, hace ya 6 años. Esto estamos hablando del 2020. Claro, que fue en pandemia. Bien? Sí. Sí, en pandemia, efectivamente. Ahora en abril se van a cumplir 6 años de la desaparición y de la muerte de Facundo Astudillo Castro. Una desaparición, se le llama desaparición y muerte porque el chico desapareció, se lo buscó durante meses y después apareció muerto en un cangrejal. Uh-huh. Eso que fue y que está demostrado por la ciencia, que Facundo iba caminando por el cangrejal y que murió sin la participación de terceras personas, bueno, durante todos estos años, al principio, 20 y 21 y 22, básicamente, hubo una fuerte operación para construir un relato hablando de desaparición forzada de personas, cosa que nunca ocurrió. Eso está claro en la causa, está claro cómo murió Facundo, pero bueno, hubo muchos personajes que colaboraron a esa operación, más allá de la cuestión mediática, que también es importante siempre apuntar. En todas estas causas es la pata judicial y la pata mediática son la clave de estas causas armadas, que bueno, todo lo que primero se instala en los medios, después la justicia lo avala y así ese ida y vuelta genera en la población, obviamente, una creación de una realidad que no existe. Claro. Bueno, justamente en esta causa hubo 2 peritos, yo le llamo 2 peritruchos. El peritrucho 1, que yo le dediqué un libro entero, porque es un personaje muy rico, muy apasionante, que se llama Marcos Herrero. Era un policía de Río Negro que hacía trabajos particulares, iba con sus perros, y en cuanto al lugar, él se le ocurría decir que había pasado la persona desaparecida o que había algún sospechoso, él decía, acá estuvo, acá no estuvo, acá encontré esto, todo trucho, todo muy bizarro, todo absolutamente falso. Y bueno, ese fue uno de los personajes que trabajó en la causa Astudillo Castro, que después se dedicó a embarrar y ensuciar para cuánta causa era convocado, y tiene múltiples procesamientos, y nosotros en el libro contamos más de 20 casos en donde siempre hace lo mismo este personaje tan siniestro. Pero en Astudillo, la peritrucha 2 fue Kramer. Uh-huh. Fue Kramer. Por ahí con una actuación más puntual, menos espectacular, pero no menos grave, porque ella en el último de los procedimientos de Marcos Herrero tiene 7 hechos comprobados ya, confirmados por casación, 7 hechos diferentes en donde hizo atrocidades, quiso hacer pasar huesos de vaca por huesos de Facundo. Sí. Dijo que en patrulleros había sangre cuando en realidad no era sangre de Facundo ni de nadie, o encontraba amuletos y recuerdos que le atribuía al chico en distintos calabozos, en patrulleros, en Bahía, en Origone. Origone es un pueblito muy chiquito que está a menos de 100 kilómetros de Bahía Blanca, y era uno de los epicentros donde se investigaba esa supuesta desaparición forzada de Facundo, porque decían que había estado en ese calabozo, en esa seccional. Se demostró que no. Bueno, la última gran actuación de Herrero es en conjunto con Kramer. ¿Por qué? Porque Herrero ya había encontrado amuletos, ya había encontrado entre comillas, ¿no? Ya había dicho que sus perros habían olido a Facundo en cuanto vehículo le acercaban. En su última actuación, que es en febrero de 2021, en ese mismo calabozo o depósito de basura de esa seccional, que ni siquiera se le puede llamar seccional, es un destacamento, un puesto vial le llaman, o puesto de vigilancia, porque está dentro del pueblo, no está en la ruta. En ese puesto de vigilancia, que hay para que tomen dimensión, un solo policía. Uh-huh. Un solo policía. En ese puesto de vigilancia, donde ya había aparecido un amuleto conocido como la sandía o la vaquita de San Antonio, Herrero
vuelve a hacer el procedimiento, esta vez vigilado por la gendarmería, porque habían corrido a la federal, que ya sospechaba del accionar de esta gente, y en ese procedimiento vuelve a hacer lo que hizo siempre, decir, acá estuvo Facundo, acá hay olor a Facundo, y quien entra en acción está filmado, esto está en la causa judicial, y es lo que le vale la indagatoria ahora a fin de mes a la doctora Virginia Kramer. Ella sale porque ella había participado de la autopsia, que después para otro párrafo de Facundo. Ella se mete camisa de 11 varas, diría mi abuela, porque no tenía nada que hacer en esa escena, porque eso no era su métier. Pero bueno, se metió justamente. Ella se metió después de que pasaron los perros de Herrero, después de que Herrero dijera, acá estuvo Facundo, me vuelve a marcar ese colchón, que ya había sido revisado ese lugar. Ella empieza a revisar piedritas, basura, todo lo que estaba alrededor de ese colchón, a la vista de todos y filmándose. Y ella empieza a sacar bichitos secos, insectos, todo lo que puede haber en un colchón que está abandonado hace muchos años, en un depósito prácticamente de basura. Y en determinado momento agarra una piedrita, dice, esto me parece que es algo importante, a ver esto. Y estaba la madre de Astudillo Castro y dijo, esa es la turmalina de mi hijo. Facundo usaba, o por lo menos antes de desaparecer, se conoció públicamente, esto no era un secreto, que trabajaba en una cervecería y todos los chicos tenían una piedra turmalina colgada. Entonces, bueno, la turmalina, que se encontrara la turmalina de Facundo era como un dato muy importante. Claro. Y quisieron hacer creer que Facundo había estado en ese lugar. Y bueno, fue Kramer la que toma con sus propias manos en el medio de esa basura una piedra minúscula, así, que ni el geólogo más avesado podría identificar como turmalina. Bueno, ella la encuentra, la madre de Facundo Astudillo dice, es la turmalina de mi hijo, y otra vez ahí se armó todo un circo mediático, diciendo que habían encontrado un nuevo amuleto de Facundo en un lugar que ya había sido revisado, con un montón de, yo digo, episodios bizarros, ¿no? Porque todo el mundo de Herrero, el instructor de los perros, como el de Kramer, está, digamos, lleno de anécdotas y rodeado de anécdotas que son muy, muy bizarras, que no parecen ser ciertas, pero bueno, ellos lo hacían, lo tomaban en serio y mucha gente compraba, ¿no? Y lo repetían en los medios y mucha gente lo compraba como algo serio. Yo siempre digo en el caso de Herrero, si no hubiese habido gente presa, inocentes que sufrieron mucho por su accionar, hubiese sido un personaje de Capusotto, un personaje que es absolutamente tragicómico. Y en el caso de Kramer, por lo que yo conozco, en esta actuación es más o menos lo mismo. Dijo disparates en una conferencia de prensa sin tener idea de qué se trataba la causa. Dijo por fotos, le mandaron fotos del cadáver sin haber tenido contacto directo con los restos de Facundo. Y ella dijo, me da la sensación que estos huesos fueron sumergidos en cal. Bueno, cualquier tipo de disparate. Pero esos disparates mediáticos no son lo que la llevan a la indagatoria, porque fueron disparates mediáticos. Lo que la lleva a la indagatoria es haber encontrado, entre comillas, esa turmalina de Facundo, que decían que era la turmalina de Facundo, porque una piedrita minúscula, era imposible que estuviera allí, y ya, además, en los últimos días quedó firme la condena para Marcos Herrero por ese procedimiento. Entonces, si al que marcó ya lo condenaron, se supone que a quien participó en la segunda parte de ese hallazgo también va a correr la misma suerte, ¿no? Entonces esa es la imputación formal concreta contra Kramer el próximo 27 de marzo aquí en los tribunales federales de Bahía Blanca. Sí, bueno, sabemos que Kramer, además del caso Facundo Astudillo, en el que fue, bueno, también un caso que trascendió las fronteras de Bahía Blanca, obviamente se convirtió en un caso mediático a nivel nacional. Aquí en Rosario, Germán, te cuento, no sé si estás al tanto, calculo que sí, tenemos el caso Franco Casco, emblemático caso donde 19 policías estuvieron detenidos durante 5 años, siendo inocentes, por justamente estas causas armadas que también participó Virginia Kramer.
y que después en claro. juicio fueron todos absueltos, y que esta mujer no pudo sostener en el juicio todas las declaraciones mediáticas que había hecho, porque sus dictámenes en muchos casos son contrarios a lo que dice en los medios. Tampoco es un modus. pudo, claro, tampoco pudo en juicio, ¿no? En juicio no pudo sostener lo que decían sus dictámenes. Sí, no, es increíble. Sí, conozco mucho del caso por la colega López Mackenzie, que ha seguido el accionar de esta mujer, y es increíble, porque uno ve que es un patrón, ¿no? El que repiten en todas las causas, estos peritruchos, como le llamo yo. Sí. En el caso de Herrero, lo mismo. Él hacía truchadas en el lugar, plantaba prueba, o mentía, o inventaba que sus perros olían cosas increíbles. Termina diciendo el peritrucho Herrero que hablaba con sus perros telepáticamente. Imagínense el nivel de delirio. Sí. Y después en los medios había un relato que incluso le ponía más pimienta a lo que había hecho en campo. En el caso de Kramer, también hacía una sobreactuación. Yo en lo que vi en el caso Facundo es una sobreactuación en las redes sociales, diciendo esclarecimos, un paso más hacia la verdad, un paso más hacia la justicia, ayudamos a terminar de esclarecer el caso. Es una manera de venderse, ¿no? Entiendo que saltaban de un caso a otro un poco por la repercusión mediática. Estos peritruchos actúan así, actúan en un caso, lo embarran, lo ensucian, mienten, y después esa misma publicidad, la del principio, porque después en algunos casos se va demostrando, ¿no?, como mentira, pero bueno, ese primer impacto, esos primeros títulos, fulanito de tal esclareció tal caso, o fulanito de tal encontró tal prueba, y muchas veces esas pruebas van en el sentido de esto que se habla tanto en estos últimos años, del sesgo de confirmación. Entonces, como estaba en el caso de Facundo, y fue la policía, porque fue el último contacto que tuvo el chico en pandemia, en la ruta, con un móvil policial. Y seguro fue, sí. Hasta nosotros mismos decíamos, y fue la CAN, porque pero para eso están las investigaciones judiciales, para eso están las pruebas duras. Se investigó, a las pocas semanas de investigarse, ya estaba claro qué es lo que había pasado en el recorrido de Facundo, y después cuando aparecieron los restos, cómo había muerto, sin la participación de terceras personas. Pero bueno, ellos trabajan muy bien esta parte psicológica de, bueno, a ver qué dicen los diarios, o cuál es el rum, y van a confirmar eso que cierra, ¿no? Esa historia mediática siempre la cerraban bien, insisto, por lo menos en un comienzo. Después esos castillos se van cayendo porque hay jueces o fiscales valientes que avanzan, no al ritmo que uno quiera, ¿no? Porque pero debería estar preso por muchas otras causas. Entiendo que Kramer también debería estar con otros procesamientos ya avanzados. Sí, ¿no? Y en distintos puntos del país, ¿no? Porque también en Chaco tuvo una actuación bastante cuestionable en una causa, bueno, en todas las causas que han sido de violencia institucional, caratuladas como violencia institucional, ella ha tenido una participación. Y iba a consultarte también este tema que vos mencionás, que es la parte judicial, ¿no? Como hay jueces y fiscales valientes que, hacen una investigación correcta y llegan a la verdad y logran tomar estas decisiones que, ponen blanco sobre negro y las decisiones son correctas. No pasa en todos los casos. Hay muchos operadores judiciales que sí avalan a Kramer en todos estos dictámenes truchos que ella hace y que terminan condenando, ¿no? por estas pericias que hace esta mujer. ¿Conoces algo de ese entramado detrás? ¿Quién la avala? ¿Quién la banca para que él haya...? Porque los jueces ven lo mismo que vemos nosotros, ¿no? Entonces... Sí. Yo creo que ahí hay cada uno, la conciencia de cada uno dirá por qué lo hizo. Yo creo que algunos, como se dice vulgarmente, se pueden haber comido la curva. En algunos casos puede haber miedo, que no debería, ¿no? Para un funcionario judicial que debe guiar, ¿no? Ni un fiscal, ni un juez debería tener temor de no tomar una prueba si la considera dudosa o si ve a todas luces que es una prueba trucha, ¿no? Como en el caso de Herrero. Pero bueno, a veces se mezcla la presión mediática, lo políticamente correcto, cosas que vos sabés bien que ocurren, ¿no? Entonces esos malos funcionarios
que miran para el costado, saben que son personajes no confiables, turbios, que le pueden traer una prueba que es trucha, bueno, avanzan igual. Y eso habla muy mal del sistema judicial argentino. Esos personajes, esos jueces, esos fiscales que hacen mal su trabajo, que no ponen un pie en el freno, que no dicen, no, mire, esto que me está trayendo es un disparate. Por lo menos frenarlos. Claro. Bueno, esos son peores en realidad que los peritruchos, ¿no? Porque chantas, delincuentes, peritruchos puede haber por todos lados. Claro. El que lo avala, digamos, que el que debería ponerle el filtro es el funcionario judicial, ¿no? En todo caso, es decir, acá frenamos porque yo no puedo comprar, por más que yo tenga tal teoría, y venga una persona X a avalarme esa teoría que yo tengo, no puedo comprar cualquier cosa, no puedo poner sobre el expediente una prueba que sé que no es seria, ¿no? Que no es seria. En Claro. el caso de estos peritruchos hay pruebas que han sido muy vulgares, Sí. ¿no? Muy vulgares. Yo he leído crónicas de la colega Josefina, que increíble lo que hacía esta médica, manipulando los órganos de las personas. Ya te digo, en el caso de Facundo fue la única que habló de que a Facundo lo habían matado por la característica del famoso diente rosa que le da en algunos casos de estrangulamiento. Bueno, ella firmó un dictamen en contra, digamos, estuvo en contra de todo lo que concluyó el equipo argentino de antropología, que está reconocido y que puede dudar de su excelencia. Bueno, ella fue en contra de eso porque tenía que avalar la teoría para la cual había sido convocada, ¿no? Que era la desaparición forzada y que había habido un crimen, cuando en realidad no ocurrió. Bueno, ella eso lo hizo y después en los medios reforzaba. Por eso no está imputada, está imputada por el último show, que fue encontrar esa piedrita en complicidad con Herrero. Pero bueno, también hay que marcarlo, porque eso en la causa Facundo ya también reforzaba en los medios públicamente. Hay grabaciones en donde, insisto, opinaba antes, ni siquiera esperó a tener contacto con los restos de Astudillo para hacer una consideración pública por televisión y habiendo, no sé si le habían enviado fotos o le habían contado, ella ya decía que el cuerpo había sido enterrado en cal, ¿no? Una cosa, por mucho menos, me imagino que en otro lugar del mundo los falseadores los prefieren cal, ¿no? O por lo menos no le dan más participación, porque esto, cuanto más mentiras y más truchadas, parece que tenían más casos, ¿no? Porque tenían que ganaban ese título de súper esclarecedores de los casos más difíciles, y ellos se ponían en lugar de los descubridores de la verdad en medio de la mafia, los que rompían con la mafia, ¿no? Sí. Y esto, bueno, también en conjunto con organismos de derechos humanos. No sé cómo habrá sido ahí en Bahía Blanca la participación en el caso Astudillo de los organismos de derechos humanos, que es una pena porque los organismos de derechos humanos hacen trabajos muy buenos, que son muy respetables, pero involucrarse en estas cuestiones y bajo la órbita y avalando lo que dice esta perito, es como que se desdibuja su accionar, ¿no? Entonces, llama la atención. ¿Ahí hay algún organismo que haya participado también? Pero en el caso de Astudillo, la Comisión por la Memoria, bueno, auspiciaba de alguna manera a estos dos peritos. Yo espero que en algún momento la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires diga: fuimos engañados por esta gente. Claro. No se puede, digamos, en un país donde hubo dictadura, vos no podés jugar alegremente y decir y titular un desaparecido en democracia, una desaparición forzada en democracia, porque no lo fue. Entonces es banalizar temas muy, muy delicados, ¿no? Muy, muy sensibles. No se puede jugar con eso. Y como organismo deberían hacer. Porque pueden haber comprado inocentemente, ¿no? Sí, por ejemplo, en Mendoza, con el peritrucho Herrero, pasó que los organismos de derechos humanos le creyeron y después dijeron: no, la verdad que no le creemos tanto, una vez que fue detenido, ¿no? Claro. Pero bueno, hubo una especie de arrepentimiento, no sé si muy contundente, pero en Mendoza ocurrió con algunos organismos de derechos humanos, más que nada ocurrió cuando se dieron cuenta de que este personaje de los perros odiaba a los organismos de derechos humanos en realidad, y las escuchas salió.
los usaba como pantalla para ganar plata, para ganar casos. Bueno, sería de muy buena salud, digamos, que Sí. en el caso de Astudillo, en el caso de Kramer, nos equivocamos, porque bueno, que ahora la justicia la juzgue, veremos. Nosotros creímos de buena fe en estas personas, creían que venían a ayudar. Ojalá pase eso, espero que pase eso. Sí, sí, sería bueno. Y acá en Rosario también, ¿no? Porque acá también hay varios casos en los que participó Kramer y hubo gente inocente presa y esta mujer avalada por los organismos de derechos humanos, y sería también saludable que reconozcan que, bueno, ahí hubo un error, porque los dictámenes no es que lo decimos nosotros. La Junta, por ejemplo, acá en el caso Casco, la Junta Médica de la Corte Suprema de la Nación no coincide con el dictamen de Kramer y dice que no hubo muerte violenta. Entonces, bueno, sería bueno, ¿no? Y por otro lado, te quería comentar o consultar cómo fue ahí, porque en el medio de todo esto y de todos estos casos hay personas que están sufriendo, inocentes presos que están sufriendo ellos y sus familias, y por otro lado personas que fallecieron, en el caso de Facundo, en el caso de Franco Casco y sus familias, que en realidad, bueno, el caso de Facundo se pudo determinar efectivamente qué fue lo que ocurrió. Aquí en el caso Casco no se pudo saber porque la investigación directamente se direccionó hacia culpar a los policías y no se investigó otra línea, y el fiscal insistió en culpar a los policías y nunca se llegó a la verdad de qué le había ocurrido a Franco Casco. Sí. Y bueno, no en todo esto entramado que supuestamente, bueno, podemos inferir que tiene solo una finalidad económica para Kramer, para todos estos peritos truchos que hacen estas cosas, hay familias sufriendo porque no saben cómo murió su familiar y les están diciendo que murió torturado, en una situación horrible, y en realidad no es así. Esto, ¿cómo fue ahí, no? En Bahía Blanca. Claro. Bueno, en muchos lugares, claro, exactamente. Estos peritos engañan a dos bandas, digamos, a los familiares de la persona muerta o asesinada o desaparecida, y complican la situación, muchas veces con detención de culpables inventados. En el caso de Facundo, más que nada el perito Herrero lo que hizo es inventar un delito, o sea, con sus truchadas inventaba un delito, es decir, colaboraba ese imaginario o esa teoría que daba vueltas de que el chico había sufrido un acoso policial y después había sido víctima de torturas y de un crimen y de una desaparición, y a la vez le ponía nombre a esos culpables, es decir, inventó el delito. En el caso Astudillo Castro se inventó el delito y después inventaron obviamente culpables, pues si inventas un delito, si hay un delito tiene que haber responsables. Entonces dos cosas se inventaron. En otros casos no, hay un crimen verdadero y igual se inventan los culpables. Y Kramer se metió no desde el principio, pero sí sobre fines o mediados del 2020, cuando aparecen los restos de Facundo, ya se mete en la causa, se monta la causa que ya venía con las truchadas de Herrero y empieza a contar por televisión cosas que no habían sucedido, cosas que no tenían nada que ver con el expediente, que es una constante, ¿no? Sí. Dijo, por ejemplo, recuerdo una conferencia de prensa donde esta mujer decía, descartamos el suicidio de Facundo porque el chico nunca tuvo una ideación suicida o algo así, dijo, y en las primeras páginas, en las primeras hojas de la causa, que primero estuvo en la justicia provincial y después fue girada justamente bajo el sobretexto de que podía ser una desaparición forzada, fue girada al fuero federal. Las primeras hojas de esos expedientes hay cartas en donde Facundo, por desamores, por cuestiones personales, dice que se va a quitar la vida, que prefiere no vivir si la novia lo dejaba. Justamente esa noche, la noche en la que muere Facundo, el 30 de abril del 2020, Facundo va caminando solo, plena pandemia, por las vías del ferrocarril, y le hace una veintena de llamadas a su novia no le responde, y bueno, pasa lo que pasa. Yo no estoy afirmando que fue suicidio porque no lo sabemos, que fue accidental o si fue suicidio, pero Kramer salió a desmentir eso cuando en realidad la causa dice otra cosa, ¿no? O sea, hay un montón de elementos que hace que no solamente se haya mentido en el expediente, sino mediáticamente, ¿no? Porque las mentiras
mediáticas, insisto, pueden servir por ahí en un juicio para marcar alguna contradicción, pero por lo general, o por lo menos lo que pasó en el caso Facundo, no sirvieron para las imputaciones. Sí lo que hicieron en la causa. Y los dedos marcados Kramer lo deja en su última actuación junto a Herrero, cuando en ese calabozo dice haber hallado un trozo de turmalina que se lo atribuyen a Facundo, y está filmado cuando ella lo toma, lo lava debajo de una canilla, también una obscenidad, porque claro, tomar y lavar una terrible, una locura, porque si hubiese sido de verdad una prueba importante, la estaba arruinando. Exacto, realmente. Si eso hubiese pertenecido a Facundo, si eso tenía una importancia vital para la causa, ella misma lo hubiese arruinado, porque lo lavó bajo una canilla. Si eso tenía sangre o un ADN, lo estaba arruinando ella misma. Sí. Bueno, por eso insisto, siempre digo, son bizarros, pero que han corrido mucho y que la justicia le ha dado mucho lugar, y los medios, lamentablemente muchos colegas le han dado lugar, algunos por ingenuidad y otros, bueno, vaya a saber por qué, cada uno deberá hacerse cargo de eso. Claro. Germán, te quería consultar también por la actuación de la jueza, ¿no? Creo que fue la jueza Marrón en toda la investigación. Sí. Tuvo un papel muy, muy central y muy ubicado también, ¿no? Porque, bueno, tuvo la valentía de tomar decisiones que, bueno, que llevaron a descubrir realmente lo que había sucedido con Facundo. Sí, ella se plantó, digamos, cuando empezaron estos personajes a pulular por la causa y aparecían estas cosas mágicas en distintos lugares, y ella veía que después esa prueba, que en todos los medios salían en la tapa de los diarios porteños, salía esclarecido el caso, encontraron sangre en los patrulleros, encontraron el amuleto clave que llevaba Facundo esa tarde, esa noche. Después miraba, además de ya mirar la cosa con sentido común y decir, esto qué raro, porque hubo otros procedimientos, hubo otros perros y ningún perro detectó nada, y los de este tipo sí. Más allá de poner una lupa gigante, cuando venían los laboratorios, digamos, los estudios de laboratorio de ese amuleto, o iba la alfombra del patrullero donde decía que había sangre u olor de Facundo, y venía todo negativo, que no había nada, o sea, a la semana, a los 10 días, quedaba desmentida la prueba trucha. Pero claro, eso no tenía prensa, lamentablemente. Eso no salía, en los grandes medios no salía. Sí. Que había dado negativo la alfombra del patrullero y que no era sangre, o que el amuleto no tenía ADN de Facundo. Salía chiquitito. Pero bueno, en el expediente la jueza lo escribió. La jueza, cuando le van a pedir la detención de los policías con esa prueba, piden la detención de policías, de los supuestamente 4 involucrados y de otros también por supuestamente ser cómplices, le piden la detención con estas pruebas tan ridículas, ¿no? Del amuleto, de la sangre, del olor. Un tipo vestido de Rambo se acercaba a los patrulleros con sus perros y dijera, acá hay olor a Facundo. O sea, con eso estaban pidiendo detención de gente. Bueno, la jueza ahí se plantó y dijo, yo no puedo avalar esto, yo rechazo esto, porque esto es ridículo lo que me están pidiendo. Y bueno, ahí obviamente la querella y todos los que abonaban o querían abonar o necesitaban abonar la teoría de desaparición forzada fueron contra la jueza, y después de unos cuantos meses terminan apartándola, casación termina apartándola, no por una actuación irregular, sino por un escrito, uno de los últimos escritos que hace la jueza en la causa, en donde, bueno, muestra que estaba enojada, o se puede ver en ese escrito que estaba enojada con el circo que le estaban armando, lo escribe, y casación dijo, bueno, para, digamos, por ese enojo, si se quiere, de la jueza en ese escrito, dice, mejor la apartamos, que siga otro juez, para mí mal apartada, pero bueno, sigue otro juez, es el que hoy está interviniendo, y la causa está abierta, muerta, pero abierta, porque nadie la cierra por cuestiones, entiendo, política, mediática, o vaya a saber por qué, ¿no? Claro. Bueno, Germán, esperemos a ver qué pasa con la indagatoria, estaremos atentos a eso y a las resoluciones que se tomen. Recomiendo el libro que lo leí, acá lo muestro,
de Germán Sasso, Operación Facundo, donde explica con lujo de detalle todo lo que pasó en el expediente, ¿no? Porque bueno, como yo acá en el caso Casco también he seguido el expediente y he participado del juicio, sabemos que es un arduo trabajo seguir una causa judicial y bueno, está perfectamente explicada en este libro, que me pareció súper interesante, así que lo recomiendo para quienes lo quieran leer, para que se den cuenta de cómo funcionan, ¿no? Cómo funcionan los medios de comunicación, que son dos carriles diferentes. Una cosa es la justicia y otra cosa son los datos que aparecen en los medios, y muchas veces son dos historias completamente distintas. En este caso dos relatos absolutamente diferentes. Eso fue lo que más me impresionó en el inicio de la causa Facundo, cómo se iba distorsionando la realidad y se iba creando un relato cuando el expediente decía absolutamente otra cosa, ¿no? Pero bueno, a veces es dura la pelea, porque más que nada los periodistas del interior, yo contaba, decía, esto es A, pero bueno, todos los medios nacionales, los medios porteños con su potencia, decían B, y bueno, mucha gente podía dudar. A la larga, la verdad se termina imponiendo, pero bueno, hay que aguantar, ¿no? El temporal. Me pasó a mí acá con el caso Casco, así que conozco muy bien lo que ocurre, una lucha totalmente desigual. Bueno, Germán, muchísimas gracias por este tiempo con Se Presume Culpable, y bueno, estaremos en contacto y atentos a qué se resuelve el 27 de marzo con esta indagatoria Virginia Kramer. Muchas gracias. Va a ser la primera, tengo entendido, la primera de otras que vendrán. Y sí, seguramente, porque bueno, todas las causas, se viene, me parece, una oleada de denuncias de este estilo, ¿no? Porque hay muchas causas en la misma situación. Un gusto, gracias. Un abrazo, muchas gracias a vos también. Bueno, pasaba Germán Sasso, periodista de Bahía Blanca, del medio La Brújula 24, con toda esta historia, ¿no? Contándonos con lujos de detalles todo lo que pasó en la causa Facundo Astudillo Castro y la participación de Virginia Kramer, que la lleva ahora a ser llamada a indagatoria por la justicia de Bahía Blanca para dar explicaciones de las irregularidades que cometió en este caso.